Hola a todos. Bueno, empezamos la grabación. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que se ve hoy? A ver, un poco de repaso de dónde estamos. En principio, recuerden que la materia criptografía y seguridad informática tiene una primera parte. En realidad es una materia que es tramposa, porque en realidad son dos materias, porque originalmente era la materia de criptografía y después estaba la materia de seguridad informática, después se vinculó todo en una. Em, y la primera parte se ve bien la parte de la base más teórica de la criptografía. La verdadera cripto. Antes de que exista cripto, existía este cripto, que era el cripto verdadero, el cripto original, no el de los Crypto Boys o el de los Crypto Bros. Era el cripto verdadero, que es matemático, es duro, etcétera. Claro, tal cual. No tengo nada contra los cripto, pero ustedes saben lo que quiero decir, ¿no? Los Crypto Bros, los que no saben de todo esto que nosotros sí tratamos de saber, eso sobre todo, entre ustedes también, ¿no? Así que esa es un poco la diferencia entre cuando alguien es Crypto Bro es cuando no sabe todo esto que vemos en esta materia. Eh, entonces, bueno, y ustedes están atravesando ese camino. Hay dos partes que yo les quiero dejar como mensaje, aprovechando que justo que el suplente, al suplente lo pusieron a jugar y que tengo un poco de voz con ustedes. Hay dos mensajes que yo les quiero dar en relación a esto. El primer mensaje es que esta materia, uno de los objetivos que busca es que ustedes generen intuición en relación a la seguridad informática general. Eso es muy complicado. Es un objetivo muy difícil de alcanzar. Eh, bueno, para eso es como está armada la materia y sobre todo como se toma el final también de la materia, es para eso, para que ustedes puedan generar intuición y que esa intuición les sirva profesionalmente y esa actitud de un paranoico controlado, porque para ser bueno en seguridad informática hay que ser un poquito paranoico, y algo que siempre pasa y es difícil, y a mí me pasó trabajando laboralmente, es que es difícil ponerse, es que lo mismo que pasa cuando uno hace QA. De hecho, QA es una especie de análisis de seguridad también, ya verán por qué, sobre todo cuando lleguemos a la última parte, cuando hablemos de los exploits, etc. Y es porque es difícil uno sacarse el gorro de la parte de ingeniería, de desarrollo, y ponerse el otro gorro, el gorro de ahora lo quiero destruir lo que acabo de hacer. Y eso es muy difícil, porque uno naturalmente tiene lo que acaba de crear, lo va a querer cuidar. Lo mismo me pasa con QA. Y en seguridad es peor, porque encima no solo es tratar de buscar si tiene un error, es hacerlo mierda con el error. Entonces, bueno, eso pasa, así que esa parte es difícil, pero bueno, uno tiene que tratar de todo lo que puede ejercitar esa cuestión paranoica, controlada para pensar todo lo malo que puede pasar y cómo todo eso malo que puede pasar se puede explotar para cosas malas directamente, para hacer cosas que son contrarias a los objetivos del sistema, digamos. Así que bueno, y ustedes ya vieron en la parte de criptografía, ya vieron criptografía simétrica, criptografía clásica, al principio, cómo se hacían las cosas antes, después criptografía simétrica, todas las bases, la estructuración y esta idea de estructuración que también es muy buena pensarla y no solo está buena pensarla cuando uno lo aprende en seguridad, ¿no? Que acá justo estaba buscando, este es el libro de Katz, que es el libro que está bueno, que es un libro bastante duro, pero a la vez que está bueno. Si lo tienen a mano, denle una chance de ojearlo un poquito, hacer un skimming mínimo del PDF, si tienen el PDF, que seguro de alguna manera lo pueden conseguir, porque es un libro excelente, es un libro extraordinario. Y hay algo interesante que tiene el approach de criptografía y es esta idea de que uno lo que va haciendo es, va pensando al problema dándole al atacante diferentes capacidades cada vez más superiores. Y a partir de eso uno va planteando qué es lo que el sistema puede protegerse. O sea, yo le voy dando, primero, considero al atacante lo más simple que puede ser y a medida que van pasando los estadios, yo le voy dando más y más y más y más y más y más poder al atacante. Y en base a eso voy entendiendo mi sistema. Bueno, eso está bueno incluso desde eso que es la base de la teoría de criptografía, en un punto como está armada. Está bueno pensarlo también desde un punto de vista pragmático, de cómo uno plantea un sistema y lo ve primero, bueno, si tengo un atacante simple que me hace esto y que puede hacer estas cosas, ¿qué pasa si tiene más capacidades? ¿Qué pasa si puede romper esto? Y ahí es donde empieza un poco esa paranoia de decir, no, bueno, esto no puede ser, esto no lo puede hacer nadie. No, sí, lo puede hacer, pero es muy raro, no importa, sí, lo puede hacer igual. Y un poco jugar con eso, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya un poco haciendo este review de eso, llegamos a esto, que es la parte de lo que se llama MAX y lo que es el cifrado autenticado.
que el subterfugio de esto, el nombre oculto detrás de esto es integridad. Termina siendo integridad, ¿no? Entonces empezamos acá. Este es un poco un repaso base, que son los elementos base que nosotros tenemos cuando armamos un criptosistema. Es decir, por un lado tenemos un mecanismo que es un mecanismo generador. Ese mecanismo generador nos va a permitir tener una clave. Recuerden el principio de Kerckhoff. ¿Cuál es? Cri, cri. ¿Se lo acuerdan? El principio de Kerckhoff. Cri, cri. Voy a poner cri, cri. Ahí está. ¿Nadie se lo acuerda? No, bien, bueno, timeouteo. ¿Cuál es la idea? La idea es, esto es muy importante y es algo que tiene que ser lo primero. Un criptosistema está seguro incluso si todo sobre el sistema, excepto la clave de público conocimiento. Exactamente, Mauro. Y ahí empieza un poco la paranoia. Un poco la paranoia, ¿no? Decir, bueno, el criptosistema tiene que ser seguro. Che, la definición es muy buena, esa la sacaste de ChatGPT. Muy buena, está muy bien concisa, muy bien armada. La robé de la clase, bien, perfecto. Eh, Claro, tal cual. Control C y V, claro. Exactamente, bien, 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 pero de todas formas, sea lo que sea lo que sea, está perfecto, y es lo que hay que hacer. Y es eso, sí, sí, tal cual. Es un poco la idea de que, profe, ¿se puede subir esta presentación al campus? Ah, no te puedo creer que no esté, la puta madre. ¿Dónde está? Pará. Sí, se puede. Lo que pasa es que me va a llevar un tiempito hacer todo ese quilombo. Pero lo que puedo hacer rápido. Porque, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Y no, si querés Eh, mandarnos el link. claro, podría mandar el link, pero Pablo me mata porque esperá que haga una cosa, porque yo quería después grabar el video. Voy a venir acá. Esperen que lo hago rápido desde ahí. A ver si sí, pero claro, a usted le sirve. Ojo que igual hay una. Hace poquito nos vinieron a decir que no está bueno hacer eso. Pero bueno, porque ustedes es mejor que yo los sorprenda, porque al sorprenderlos, que al ver la presentación que no vieron nunca y no la tienen a mano y que la ven después, ayuda a que a que nos den más bola, a que presten más atención. Pero no importa. Eso es lo que dice la ciencia. No importa. Espera que ahí ya generé el PDF para que la subo rápido. A ver si puedo subirlo, aunque sea rápido para Tuki, Tuki, acá está, clase 1, clase 2. Claro, sí, obvio, ustedes la van a querer tener. Tuki, ahí va, clase 03, Tuki, Tuki, Tuki y Tuki. Bien, confírmenme si la pueden ver. ¿La están pudiendo ver? Bien. Bueno, ¿la ven? Sí, se ve, perfecto, Julián, espectacular, bárbaro. Seguimos desde acá. Bien. Bueno, entonces, como les decía, digamos, lo que el principio un poco establece es esta idea de que, paranoica, de que se conoce todo. Lo único que no se conoce es la clave. Y tengo que pensar el problema desde esa perspectiva. Es decir, de base, acepto que el atacante puede conocer todo lo que yo estoy estructurando. Bueno, eso es una idea que rompe mucho con lo que era la criptografía clásica, donde lo que se intentaba era que las cosas que los algoritmos sean desconocidos. Sin embargo, y acá está una contra, o sea, no una contra, como una respuesta a eso para tener a consideración y que también incluye un poco esta paranoia, es en los círculos militares los algoritmos además se mantienen ocultos. ¿Por qué creen que se hace eso de todas formas? Otra capa de seguridad, exacto, Félix, exactamente. Lo mejor para pensar en la seguridad tiene que ver con eso, tiene que ver con Minas Tirith, con la idea de que vos tenés como una capa de cebollas, como una cebolla, donde tenés capa, 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 capa. Eso, lo que no podés hacer, lo que es equivocado, es que vos
pongas el foco de la seguridad, es decir, pongas tu trust en el sistema. Uso trust porque en inglés se diferencia bien trust de confianza, ¿no? Pero tu trust en el sistema lo pongas en eso, en que el algoritmo solo lo conoces vos y que por esa razón vos te concentres en eso y digas, bueno, no me preocupo porque yo hago esto. Pero de todas formas, mientras más capas agregues, la verdad que es mejor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ofuscación del código. El código ofuscado se puede, vos decís, bueno, compilo el código para que esté en binario y eso no sea fácil de leer. Bueno, alguien lo puede compilar. Pero de todas formas, ofuscarlo o eventualmente tener el código compilado complica un poco la situación para quien te quiera hacer el ataque. Aún en el caso de que después lo pueda decodificar fácilmente, ¿no? Bien, bueno, excelente. Ahí entonces tenemos la clave. Con la clave nosotros lo que vamos a hacer es de los mensajes P, que son los mensajes que nosotros queremos transmitir. Esto tiene que ver con criptosistema, que el criptosistema lo que nos va a dar es el tema de confidencialidad. Recuerden los principios de la criptografía, los objetivos de la criptografía que persigue son algunos concretos, no es cualquier cosa, ¿no? Seguridad, la palabra seguridad es muy genérica, en esta materia la acotamos a definiciones precisas en relación a lo que queremos y le damos muchas definiciones, hay muchas definiciones de seguridad. En concreto, lo que la criptografía, y particularmente un criptosistema como este, planteado como un criptosistema simétrico, tiene un objetivo de confidencialidad, evitar que un ente externo que solo tiene acceso al cifrado no pueda decir de la información que tiene el cifrado, poder determinar cuál era el mensaje. Entonces tenemos una parte, una primitiva que es de encripción, una primitiva que es de desencripción o de descifrado, y lo que queremos es que el sistema sea cerrado, o sea que lo que se encriptó con una clave K lo pueda desencriptar con la misma clave si es simétrico, y con eso obtengo un mensaje, el mensaje original. Hasta acá estamos, bien. Esta es como la definición base de lo que le pedimos a un criptosistema. Bien, y llegamos a esto, ¿no? De todo el gráfico de atacantes, las capacidades que le vamos dando al atacante. En principio, la capacidad previa es el atacante solo puede ver los mensajes que están que están pasando. Solo tiene acceso a eso. Eso era lo que vieron antes con el eavesdropping. Es la idea de que solo hace un ataque pasivo, solo ve los mensajes y cómo puede, si es posible que un atacante que solo tiene acceso a eso, es un atacante muy chiquito, muy pobrecito, que solo tiene acceso a eso, ¿cuánto daño puede hacer en el sistema? ¿Cuánto puede generar el sistema? Y eso es el ataque de eavesdrop. Lo que muestra es que un criptosistema que pasa el ataque de eavesdrop, es decir, que el atacante no puede generar esa relación probabilística entre el mensaje y el cifrado de una manera mayor que un 50%, con algo despreciable, pasa ese ataque. Entonces vamos a la siguiente etapa y decimos, bueno, vamos al Chosen Plaintext, el ataque CPA, que es Chosen Plaintext. En el ataque CPA, lo que se establece el ataque CPA es una situación donde un atacante ahora tiene acceso al oráculo de encripción. ¿Está bien? Es decir, ¿qué se le llama al oráculo? El oráculo, la palabra oráculo viene de lo que es la teoría de computabilidad, la parte de computabilidad. Bien teoría de ciencia de la computación, donde se juega mucho con temas de oráculos que resuelven cosas. La idea del oráculo es eso, es que no sé cómo está, no me importa la cuestión pragmática, es algo de que de alguna manera yo puedo, para generalizarlo, es un circuito informacional que yo puedo tener para el cual puedo encriptar mensajes. Tengo la capacidad de poder encriptar mensajes. Es decir, el atacante ahora tiene una ventaja extra, que él tiene ese oráculo, tiene ese poder, tiene esa maquinola que de alguna u otra manera la obtuvo. ¿No? Y ahora les voy a contar un ataque verdadero de esto, súper interesante. Entonces, que no sé si por ahí... ¿Esto ya lo charlaron con Pablo? Porque quizás ya lo charlaron y estoy repitiendo como un navín. Cri, cri. Esto sí necesito que me lo respondan, alguien. Acá no puedo timeoutear. Acá estoy. CPA me suena, sí. Ah, ok. Bueno, entonces lo paso más rápido. Perfecto. Bueno, entonces, ¿les contó el ataque en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón? Cri, cri. Bueno, creo que igual lo voy a contar igual, aunque me digan que sí o que no. Lo de Enigma creo que no es lo de Enigma. Enigma era alemán. Bueno, entonces lo cuento. Joya. Bien, entonces, repaso.
voy de vuelta, repaso esta parte. Entonces, ahora lo que tenemos es un atacante que tiene la maquinola de encripción a disposición, la puede utilizar. Y la puede utilizar justamente para tiene un poder más, que antes no tenía. Antes solamente veía los mensajes. Ahora empieza a tener un poder un poco más activo que tiene esa maquinola de encripción. Pero fíjense, bueno, un poco lo que se busca, lo que establece la definición del ataque, es que para el experimento se genera una clave K, esto es igual que eavesdropping, A obtiene con la clave K la inscripción, tiene la capacidad de poder encriptar mensajes, y con eso genera dos mensajes, M0 y tiene dos mensajes, M0 y M1, que son dos mensajes que están dados. Que de hecho los plantea él, los plantea el atacante el mensaje. Luego se genera al azar el B, es decir, el subíndice de cuál de los dos mensajes es el que va a estar en cuestión. Y lo que recibe A es el texto cifrado de uno de los mensajes. Por supuesto, A no sabe cuál es cuál es el B que se generó. Lo único que vea es el cifrado, y A lo que tiene que hacer es emitir un B', que tiene que ser cuál de los dos mensajes es el que corresponde al texto cifrado. Eso es igual que en eavesdropping. Pero acá hay algo que es distinto, y es que A tiene acceso a la maquinola de encripción. A puede encriptar mensajes. Tiene esa capacidad, la capacidad de encriptar mensajes de manera directa, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto así, ¿qué piensan de este ataque? ¿Qué pasa si o sea, ¿no les hace ruido algo del ataque? Piensen que A ahora tiene la capacidad, A tiene que averiguar cuál de los dos, cuál es el B, tiene que averiguar, da un texto cifrado que recibe, decir, este B corresponde a este mensaje o a este otro. Y A su vez tiene un oráculo que A le dice, che, encriptame esto, y se lo encripta y se lo da. ¿Cómo podría ser A para resolver esto de una manera trivial cualquier tipo de ataque? Usás F. ¿Cómo, Cristian? ¿Qué haces? Probás M0 y M1 y comparás. Exactamente, obvio. Digamos, trivial. Entonces, ¿cuál es el corolario, Cristian, de esto que vos decís? De los ataques CPA. Exactamente. Que no es seguro si F es determinística. Necesito que de alguna manera esa función sea probabilística. Es decir, que estocástica en realidad. Es decir, necesito que esa función no me dé siempre los mismos valores de encripción. No haga una transformación directa a los mismos elementos M a los C de encripción de manera determinística. Necesito que de alguna manera opere de forma probabilística, estocástica. Ese es el principal corolario que surge del ataque CPA. Esto ténganlo presente, porque hay una salvedad con el ataque que viene después, con el tipo de experimento que viene después, que ahora lo vamos a ver, pero acá se puede usar cualquier mensaje en el oráculo, incluso los mensajes MB digamos MB, los M0 y M1. Por eso es que, por esa razón, porque vos podés usar cualquier mensaje, es que le tenés que demandar a que la maquinola de inscripción sea estocástica, de alguna manera. Entonces, esta metodología está muy buena porque justamente te remarca que si alguien tiene acceso a la maquinola de inscripción, bueno, vos tenés que, para que sea de alguna manera, tenga olor a que se banque este tipo de ataques, tenés que hacerlos estadísticos. Y un buen ejemplo de cómo es este oráculo de inscripción ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Esto está en bocha de libros. El mejor libro que lo describe es el libro que se llama Magic, que era como llamaba el presidente, creo que me parece que Eisenhower, o en la Segunda Guerra Mundial primero vino Roosevelt y después, no, Eisenhower es anterior. Primero vino Roosevelt y después murió Roosevelt y viene otro presidente que se encuentra con todo este quilombo, que se encuentra también con el quilombo, con el desarrollo de la bomba atómica que no sabía él, y también se entera de esto. A todos los criptoanalistas que trabajaban para Estados Unidos, que analizaban no Enigma, sino no la parte alemana, sino analizaban la parte japonesa, eh, que curiosamente todos como los yanquis habían descubierto
habían roto el sistema de encripción que usaban los japoneses porque los japoneses que tenían la embajada en Alemania usaban el mismo sistema que usaban ellos de manera interna desde la embajada de Alemania para mandar mensajes a Tokio. Y los yanquis lo rompieron con la información que sacaban de la embajada alemana. Eh, bueno, cuestión, ¿qué hicieron los yanquis en el caso de Pearl Harbor? Los yanquis sabían sospechaban que no de Pearl Harbor, de Midway. Los yanquis sabían que los japoneses que iban a atacar Midway. Tenían esa sospecha, pero querían tener una certeza de que eso sea así. ¿Para qué? Para hacer la jugada, es súper interesante. Hay un montón de videos en internet de cómo lo hicieron, porque es súper interesante, porque los durmieron en un momento, dejaron afuera la flota, toda la flota, y los atacaron después que los japoneses atacaran. Pero los yanquis necesitaban alguna certeza de que los japoneses iban a atacar Midway. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron un mensaje, ellos podían monitorear el sistema de encripción que usaban los japoneses. Y inventaron un mensaje que ellos iban a mandar desde Midway, de que en Midway no había más agua, no tenían agua, que era mentira. Y mandaron ese mensaje por radio desde Midway, los yanquis, diciendo que no tenían más agua. Y entonces interceptan el mensaje que mandan los japoneses encriptado y con eso averiguan cómo los japoneses encriptaban la palabra Midway y de qué forma. Y al tener esa certeza, ellos después monitoreaban los otros mensajes que tenían y pudieron identificar y corroborar que esta sospecha que ellos tenían que iban a atacar Midway era correcta y que los japoneses estaban planeando todo el ataque a Midway. No, ese es un caso perfecto de esto, de CPA, porque en ese caso justamente ellos están haciendo eso. Ellos hicieron un chosen plaintext, eligieron el plaintext de encripción y pudieron verificarlo. Tuvieron acceso al oráculo, de alguna manera, porque se lo hicieron usar a los japoneses. Entonces ese es un muy buen ejemplo de lo que es CPA, ¿no? Y por eso se habla de oráculo, porque no es que necesariamente tiene que conocer los detalles internos de la maquinola. Eh, sino que simplemente tiene que poder tener acceso de alguna u otra manera. Bueno, entonces esto es lo que establece. En una situación a donde uno tiene acceso, un atacante tiene acceso a la maquinola de encripción, sí o sí hace falta que el esquema de encripción sea determinístico. Y acá les pregunto, ¿cómo se hace para que una computadora genere algo que no es determinístico? Digamos, por una computadora digital, ¿no? Estamos en el mundo digital todavía, el mundo digital no cuántico. No se puede, Mauro, muy buena, muy bien. En principio no se puede, y la verdad es cierta. Es que no se puede, bárbaro. Entonces, ¿cómo se hace para que sea pseudo estocástico? Porque sí, no se puede hacer eso. Digamos, es determinístico, la computadora opera de manera digital y va a tener que operar de esa manera. La única opción que tenés, metés alguna variable interna tipo tiempo. ¿Y cómo la usas esa variable interna tipo tiempo? Abran el micrófono si quieren, se les hincha las bolas, tenés que escribir. Si no, yo no tengo drama de leerlo. Se trata de encontrar una función de la que no se puede encontrar una secuencia en el output. Ahí, Cristian, ahí no te sigo del todo. ¿Qué querés decir? Se trata de encontrar una función de la que no se puede encontrar una secuencia en el output. Entiendo que lo que está diciendo es algo relacionado con aleatoriedad, pero no te sigo. ¿Qué querés decir con eso? ¿Ahí alguien más quiere meter algún bocado de eso? O Mauro, Cristian, si quieren explayarse, bienvenido, ¿no? Usar una función que tenga como parámetro de entrada el tiempo. Ok. Vos decís el tiempo como la hora, ¿no? Como si fuese la hora actual. O sea que si tenés varios valores de f de x, y, no podés saber de qué es x, y salieron. Vos decís la hora, de alguna manera, ahí, Nicolás. Claro, ok. Bueno, un poco viene por el lado de lo que dicen, pero la hora particularmente no te aporta, digamos, no te aporta mucho en principio. En principio no te aporta mucho. Y te voy a contar algo que en muchos momentos, algo que se usó durante mucho tiempo para generar un poco esto parecido a la hora, era el ID del proceso, el PID.
en sistemas que eran basados en Unix. Y eso terminó siendo una muy mala idea, porque terminaba siendo muy predecible, porque depende mucho el PID, depende mucho el PID, Process ID depende mucho de cuándo la empezaste la computadora, cuándo arrancó, cuándo inició la computadora. ¿Qué es lo que se hace? Como la computadora es determinística, para generar cualquier tipo de estocasticidad, básicamente vos tenés dos maneras de generar estocasticidad. Una es que utilices algún esquema de generación de números aleatorios, algún esquema, el que vos quieras, puede estar basado en el tiempo por detrás, no en el tiempo por ahí, pero puede estar basado en algo que ocurre en el medio ambiente, algo que un usuario hace, etcétera, pero que vos puedas medir y que es una manera lo más aleatorio posible, que tiene alguna conexión física eventualmente con algún proceso físico que tiene una cuestión aleatoria. Por ejemplo, el decaimiento, el disparo de atómico, el decaimiento de un átomo de algo, que es un evento estocástico, natural, físico, y que vos uses eso y puedas detectarlo y lo linkees a una cuestión. Entonces ahí sí, vos podés generar un algoritmo que es aleatorio, que es estocástico, porque depende de ese valor de alguna manera u otra. La segunda que tenés es con la generación de números pseudo aleatorios. Es decir, generar números pseudo aleatorios. ¿Cuál es la idea de todos los generadores de números pseudo aleatorios? Hay un montón y es súper interesante. Los algoritmos que se inventaron para hacer eso son tremendamente interesantes, porque muchos se basan en temas de teoría de números, muchos se basan en cuestiones también algorítmicas, más puntuales algorítmicas. La idea es que vos tengas un ciclo que sea lo más largo posible, que el algoritmo tenga un ciclo completo, es decir, que te genere un anillo de valores y que solo se repita lo más grande posible, por ejemplo, explorando todos los valores posibles a una cantidad de bits determinada. ¿Y vos qué haces? Tanto si lo generás así, que son números pseudo aleatorios, como si lo generás con números aleatorios reales, después lo que haces es utilizás algún algoritmo que usa el concepto de número aleatorio o pseudo aleatorio para variar algo del algoritmo. Y con eso generas una especie de estocasticidad en el algoritmo. ¿Está bien? Pero tengan presente lo que muy bien dijo Mauro al principio. Digamos, es una computadora, la computadora no puede generar números aleatorios solos, así mágicamente. Es decir, el esquema es acotado a esto que les acabo de contar. No hay más forma. La computadora arranca y el proceso es siempre igual, es la idea. Si no es igual es porque hay algo que está mal, tienen bits que se están flipeando solos o cosas así, etcétera, ¿no? Pero siempre el proceso de alguna manera es este que les estoy contando. Distinto es el escenario de cuántica, ¿no? Ahí será otro juego del futuro. Verán ahí cómo eso lo manejan, y porque la estocasticidad es mucho más directa y aparece mucho más directa y es más real, más física, con más conciencia de la física. Bien, estamos hasta acá me siguen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hasta acá estamos, esta es la definición de CPA. Todo perfecto, excelente, Luca. Entonces seguimos. Bien, es el primer slide, así que mejor voy un poquito más rápido. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer un poco con las maquinolas que vimos hasta ahora para tener cifrado simétrico? Considerar la construcción de un mecanismo que sea CPA Secure, es decir, que pase sea CPA Secure, significa que el criptosistema, en este caso estamos concentrados en un criptosistema simétrico, pase el experimento. Bueno, puedo cambiar un poco los criptosistemas de flujo, a donde lo que voy a hacer en los criptosistemas, voy a partir con un vector de inicialización, una IV. La idea justamente de ese vector de inicialización es poder cambiar la semilla que utilizo para el generador del sistema de flujo. Acuérdense, todos los criptosistemas que están basados en flujo, la idea justamente que tienen es de tomar un mensaje, generar alguna clave que me permita tener algún esquema de generación de clave y de cambio de esa clave que me permita, en definitiva, tener un número que pueda sorear con el mensaje y eso poder de alguna manera repetirlo. Ese es el esquema del flujo, está muy orientado por ese lado, por intentar hacer eso. Eh, una cosa importante que tienen que grabarse a fuego, es que el IB es público. Es público. ¿Por qué razón? Porque si el IB es secreto, ¿qué es el IB entonces? La clave, exactamente, Félix, exactamente. El IB es público. La clave es la clave y es lo único que está secreto. El IB es algo público. Entonces, ¿qué hace? El IB, como lo puedo cambiar, puedo establecer algún mecanismo, tengo que establecer algún mecanismo para ver cómo hago para que el IB sea público. Eh, Pero bueno, con el IB público puedo establecer un sistema de flujo eventualmente que me va a dar estocasticidad en el generador.
cagando de frío. Ahí está. Bueno, ¿y cómo hago con un criptosistema de bloque? Y acá está lo que tienen que también, algo que está bueno que recuerden, y es que en los criptosistemas de bloques están pensados para un bloque de tamaño fijo. Si yo quiero hacerlo para un bloque de tamaño variable, tengo que considerar esquemas de encadenamiento. Y cuando uno piensa los esquemas los esquemas de encadenamiento lo que van haciendo es van a hacer cada vez, van como haciendo tender a un criptosistema de bloque para que sea más parecido a un criptosistema de flujo. Entonces el esquema en definitiva termina siendo igual. Es decir, en los criptosistemas de bloque lo que voy a tratar de hacer es utilizar, tanto si uso Counter o uso FB o CFB, voy a tratar de usar algún esquema de inicialización del IB o eventualmente de los nonce que uso, etcétera, que va a ser información pública que también va a tener que tener, va a ser parte de, va a ser información pública que tiene que conocer quien va a desencriptar, pero eventualmente cualquiera que esté en el medio también. ¿Está bien? Entonces, un poco las estrategias para construir los esquemas CPA Secure vienen por de dos lados. Y que tiene que ver con generar con un poco con el corolario de la propia definición del experimento de CPA Secure, que es necesito tener algo que sea determinístico, que sea estocástico, que no sea determinístico, porque si es determinístico se quiebra súper fácil. Bien. Entonces, hasta acá estamos. ¿Está bien esto? Hasta acá esto era un poco repaso de lo que habían visto de CPA Secure y plantean la definición de CPA Secure y un poco las dos estrategias establecidas para hacerlo. Entonces, el punto está en, bueno, con esto el atacante tiene mucho poder, tiene este poder para poder hacerlo. ¿Qué pasa si le damos un poquitito más de poder? Es decir, no solo tiene acceso al oráculo de encripción, ¿no? Sino puede hacer algunas cosas más. Entonces, supónganse que ustedes tienen esta situación, ¿no? Tienen una base de datos que están el ID del empleado, que es lo que ven acá, el 2542, 2678, etc. Y tienen un sistema de flujo, que es CPA Secure, a donde el sueldo está mantenido confidencial. Ustedes saben que muchas empresas, de hecho el 90%, el sueldo es algo que es confidencial. Hay empresas que durante una época era muy popular, y muchas empresas que no lo tenían como confidencial, que lo tenían abierto, pero en general eso es para quilombo. Es muy difícil eso, tener una empresa que sea así abierta es muy, muy complicado. Pero bueno, entonces el sueldo en general es algo que es medio confidencial, es información confidencial. Entonces, fíjense en este caso, están en una base de datos de la empresa, los sueldos están todos encriptados con un algoritmo que es CPA Secure y están todos los valores ahí. Bien, entonces pensamos como un ataque, ¿no? Que se puede hacer con esto. Fíjense esto, supónganse que ustedes son un empleado que está enojado porque no le pagan lo que le corresponde y tiene un jefe choto y que dicen, este pescado gana más que yo, saben que gana más que usted porque lo estima, porque lo ven con el Jaguar que tiene, y ustedes dicen, bueno, quiero tener el sueldo, quiero mejorar mi sueldo, y saben que su jefe gana más que ustedes. Por más que la información sea confidencial, hay una manera en la cual ustedes pueden alterar la base de datos para aumentarse su propio sueldo, sin tener que romper nada. Básicamente, si ven acá, ¿qué es lo que está pasando en este caso? ¿Alguien se aviva qué es? Es muy estúpido lo que está pasando, pero es perfectamente válido para mostrar el tipo de situación. Copia el sueldo del jefe, exactamente. No me importa que esté ahí adentro, copia el cifrado. O incluso le puedes hacer eso, pues eventualmente podrías switchar los legajos, lo cual ahí estarías alterando el sueldo al otro y eso por ahí más quilombo. Pero esta es una buena porque te puedes hacer el boludo, ¿no? Porque total la gente que hace por ahí el payroll no tiene nada que ver, no conoce nada del detalle. Claro, el otro se da cuenta que re malo el jefe, Nico. Bueno, re malo, Mauro. Sí, es malo jefe, claro, tal cual. El malo jefe que no le paga bien. Claro, escuchaste la historia, claro, tal cual, le lo bardea y no. Y encima tiene un Jaguar. Entonces, este. No sé, creo que el Jaguar pues es un cochazo, ¿no? Sí, es un cochazo. Bueno, cuestión, le cambia. Simplemente, fíjense que esto es interesante porque y es un aspecto re importante de seguridad. Vos podés hacer algo recontra sofisticado, un algoritmo CPA Secure re sofisticado, y esto estúpido te tira toda la basura, porque no necesita ni saber lo que está haciendo el algoritmo, no importa. Y ese es el aspecto, que es la otra regla de oro de seguridad. La seguridad es un concepto que uno lo demanda global, pero el abordaje siempre que hace es local.
Entonces, para que algo sea intrínsecamente seguro, cuando decimos la palabra seguro así general, es decir, que cumpla con todos los objetivos que nosotros tenemos relacionados a la confidencialidad, la integridad, etcétera, es algo que lo vemos local, pero tiene que ser global, tiene que ser seguro en todo el concepto. Por eso, la seguridad es como una cadena que se rompe por el eslabón más débil, pero lo tienen que ver así. Es lo mismo, es como una cosa, imagínense Minas Tirith, que Minas Tirith re segura con un montón de cosas, que de repente hay un lugar a donde hay una persona que tiene un pasadizo que lo usa para sacar, qué sé yo, no sé, una vaca para estar afuera. Entonces, ese es el agujero más simple. Y no importa que vos tengas todas unas murallas re sofisticadas, si tenés ese espacio abierto, no tiene ningún sentido las murallas, por más sofisticadas que sean, porque tenés, entonces, todo es tan seguro como el más choto de sus enlaces. Bueno, eso, en principio, ¿no? Que es interesante esta perspectiva. En fin. Bueno, Pumba, el flaco se aumentó el sueldo. Simplemente cambiando el valor y usando el valor que corresponde ahí. Bueno, ¿cómo, desde esto que estamos contando, qué hacen ustedes, que son los que diseñaron la base de datos, si quieren parar este quilombo? Lo básico que pueden hacer. ¿Cómo, Mauro, cómo sacas el legajo? Digamos, vos tenés que saber el valor del legajo, tenés que saberlo, porque si no, ¿cómo vas a saber a quién le corresponde el sueldo? Cifrar sueldo con legajo, exactamente, exactamente, haces eso. O sea, decís, bueno, de alguna manera voy a atar el valor que tengo en el sueldo, lo voy a atar al el output de usar, que me considere también el empleado, es decir, que no lo pueda modificar de esta manera directa, entonces voy a generar ese cambio. Entonces, por eso, en el texto plano, si se fijan en el 2678, es 12.345. Entonces, si yo lo reemplazo directamente por el del jefe, no me va a andar porque está metido el legajo también adentro. Entonces, eso es como lo primero que vos podés hacer. Pero sin embargo, el tema de esto es que aparece es la idea de malleability, de que vos podés jugar con el texto cifrado eventualmente para justamente alterar solamente lo que corresponde quizás a la información del sueldo. Por ahí no hace falta que cambies todo, porque justamente hay dependencia estricta dependiendo cómo es el cifrado, ¿no? Uno normalmente en un muy buen cifrado no quiere que pase esto. Si el cifrado es muy bueno, esto en general no va a pasar, porque lo que un buen cifrado busca en general, si es simétrico, es que un cambio en algunos bits del mensaje original se confundan y se difundan, es decir, se propaguen a la mayor cantidad de bits posibles del cifrado. Entonces, en general esto no pasa, pero eventualmente podría pasar, o sea, uno puede jugar un poco con la maleabilidad, ¿no? De esto y empezar a jugar un poco con cambios que va a afectar en el texto cifrado. Por ejemplo, en este caso podría alterar solamente la última parte y estaría cambiando la información solamente del valor del sueldo y no el legajo y no el legajo. Entonces, esta idea de que uno lo puede toquetear, que si tiene acceso a esto lo puede toquetear, puede empezar a jugar con las cosas que puede convertir, ¿no? Bueno, cómo es un poco este ataque acá en los slides, lo que explican esto, si después lo tienen ganas de codear, es un ejercicio interesante para hacer codeando, eh, pueden probar de que cómo pueden exclusivamente, ¿no? Ahí está definido cómo es exactamente cómo es el mecanismo de encripción y cómo está definido que está basado en un SOR con una clave, que incluso ustedes sin saber la clave pueden simplemente modificar una parte y alterar la última y cambiarle simplemente el valor, por cómo opera este mecanismo de encripción que es CPA Secure. Este es un ejercicio que los pueden después codear y que sale. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá nos encontramos en la situación de que para realmente dar una solución buena a esto, a donde nosotros no queremos que una persona altere el valor concreto, necesitamos algo más, que no solo es que no solo puede ser provisto por una primitiva que nos ofrece confidencialidad. Confidencialidad es que las cosas no pueda verlo un tercero, pero necesitamos algo más. Y ahí aparece la idea de integridad. Que lo que necesitamos un punto es tener integridad. Y vamos al ataque siguiente. Ahora ya creamos un ataque siguiente. Le dimos más capacidad, de alguna manera, al atacante, ¿no? Entonces, esa capacidad extra que le damos al atacante ahora va a ser que le vamos a dar la posibilidad de tener un oráculo de desencripción. Por eso es ataque de texto cifrado escogido. Es decir,
el atacante elige el texto cifrado y lo puede desencriptar. O sea, es mucho más power. Antes solo podía encriptar, ahora puede además desencriptar. Fíjense que el ataque sigue el mismo lineamiento que todos los otros. O sea, da un nivel de seguridad N que tiene que ver con seguridad computacional, un adversario A y un criptosistema. Primero se genera la clave, luego A tiene la capacidad de poder encriptar, de obtener FX de EDKX, tiene capacidad de encriptar, pero también tiene la capacidad de desencriptar. Puede desencriptar mensajes y genera el M0 y el M1. Y se genera el B 0 y 1, que A no sabe cuál es, él tiene que intentar adivinarlo. Y A recibe un C que es la inscripción con la clave K de M de B. En ese momento, acá sí no hay otra, él pierde acceso a GDC. Es decir, él puede encriptar y desencriptar mensajes. Él puede encriptar y desencriptar mensajes, pero lo que no puede hacer es desencriptar el mensaje C, porque si no, obviamente es trivial y ahí sí que es trivial. Esto es diferente del CPA. Esto es importante que se lo acuerden, porque después estas son preguntas típicas que entran en los exámenes, porque son preguntas fáciles de agarrarlos. Ustedes, pero que también que llevan mucho también a la cuestión conceptual de cómo va cómo va esta idea de ir dándole más poder al atacante. ¿Por qué creen que no tiene que tener acceso a GDC? Bien, hago timeout, chicos. No tiene que tener acceso porque directamente, obviamente, es trivial. O sea, si tiene acceso a GDC, A recibe C y agarra, llama GDC y se fija cuál es el M y lo compara. Chao, punto. Y ahí ni siquiera con tener un criptosistema que sea probabilístico, zafás. Eso es la situación. Ahí ya le diste, ahí de alguna manera, si vos le das eso, vos le estás dando la capacidad, digamos, el hecho de mantener la clave secreta ya no importa, porque la clave está atada totalmente al motor de desencripción. Entonces, si vos tenés el motor de desencripción aún sin saber la clave, es como que la clave está dentro del motor de desencripción y la tenés de una manera indirecta. Entonces, por eso es que no tiene sentido el ataque ya ahí. Pierde el sentido, no habría manera de superar esa situación porque está en la misma situación que cualquiera que quiere desencriptar el mensaje. Bueno, y después el resto es igual. Un poco lo que tiene que hacer acá como atacante es generar, emitir un B', que eso lo acierte con una probabilidad cercana a tirar una moneda. Cercana a tirar una moneda. ¿Está bien? Este es CCA, que es texto cifrado escogido, elegido, Chosen Ciphertext. Y es un nivel más que CPA, un nivel más de potencia que le damos al atacante. ¿Preguntas, chicos? ¿Me quieren hacer una pregunta? Bien. Sigo entonces. Bueno, obviamente ningún criptosistema de los que vimos hasta el momento es CCA Secure. Ninguno de ellos es. Y, por ejemplo, algo que pueden demostrar es que el cifrado de flujo que vieron no es CCA Secure. ¿Qué pasa si alguien tiene la posibilidad de desencriptar mensajes, aun cuando no tenga la posibilidad de desencriptar el valor particular del C? Pero ¿qué pasa? Justamente por este tema de maleabilidad, porque uno puede jugar con los valores hasta determinar exactamente a cuál corresponde el mensaje original. Y depende mucho de, justamente, hay muchos jueguitos de eso, de la elección de M0 y M1 que hace el atacante. Y cómo eso después lo usa, porque el atacante ahora tiene acceso a las dos cosas, puede encriptar y puede desencriptar, excepto el C que es del experimento particular. Bueno, esas situaciones, por ejemplo, si uno desencripta todos valores con 0 y todos valores con 1, qué es lo que pasa, y a partir de ver qué es lo que pasa, uno puede ver justamente inferir información que le permite adivinar a qué B, cuál es el B del experimento en base al C que recibe el atacante. Bien, bueno, es un problema que el cifrado solamente, es decir, la solución a la búsqueda del objetivo de confidencialidad que ofrece la criptografía posta, no lo puede resolver. Se necesita algo más. Y eso que algo más se necesita algo que me dé integridad. Integridad desde la perspectiva de que yo tenga una certeza de matemática, digamos, bien concreta, de que algo no está adulterado y que no hay una adulteración. ¿Está bien?
Bueno, ¿cómo se hace eso desde la perspectiva de criptografía? Hay como dos familias para hacer esto. Hay una familia que son esquemas con clave, que esos son los que se llaman Key and Message Authentication, y hay otros que son sin clave, que no tienen ninguna clave, que son Unkey Message Authentication. Vamos a empezar con los MAC, que son los que tienen clave, que es Message Authentication Codes, y es los que vamos a arrancar. ¿Cómo se definen los MAC? Bueno, los MAC se definen, los componentes principales de las primitivas de MAC en general, van a ser primero un generador, son con clave, entonces necesito un esquema para generar una clave. Luego lo que hace el MAC es, dado el espacio de claves posibles y el mensaje que yo quiero, voy a generar una etiqueta, un tag, un tag, una etiqueta al mensaje. Y después lo que voy a hacer es la verificación, dado los tres componentes, dada la clave, es decir, la verificación se hace con la clave. Tengo que tener la clave. Quien verifica el mensaje lo tiene que tener la clave. Es simétrico de esa perspectiva. Quien tiene la clave con el mensaje y verifica que la etiqueta es válida. Y con eso ofrece un 0 y un 1. Es decir, o pasa la verificación o no la pasa. Y eso es un poco la propiedad básica que establece cualquier cualquier esquema, cualquier primitiva de MAC, de Message Authentication Code. Es decir, que yo, dado un MAC con un K de un mensaje, yo pueda verificar ese mismo mensaje y ver que, con la misma clave, y ver que me da uno el esquema de verificación. ¿Está bien? ¿Me quieren preguntar algo acá? ¿Se entiende bien esto? Bien, perfecto. Tengan en cuenta que es importante de los Mac, es que los Mac tienen como cierta simetría. O sea, quien genera el mensaje y quien verifica necesitan compartir la clave, y la clave es simétrica, es la misma. ¿Está bien? Eso es importante, muy importante, sobre todo para algo que vamos a ver después, que son las firmas digitales, que es lo que pasa en las firmas digitales con esto, ¿no? Bien, bueno, ¿cuál es la seguridad del Mac? Bueno, hay un experimento que es el MacForge, que es como el experimento para los cifrados simétricos, pero que es para Mac. Y es el mismo esquema de lo mismo. Es decir, se plantea un adversario que quiere romper ese sistema de alguna manera y que se le da cierto poder. El MacForge básico se le da cierto poder que está al nivel similar a lo que es CCA Secure, muy similar a eso. Es decir, hay un generador, se tiene una clave, la clave se genera, que es una clave K, que se saca de un conjunto de claves. A obtiene un MAC de esa clave, es decir, de un mensaje. Tiene la maquinola para poder generar, para poder hacer eso. AR puede realizar un conjunto Q, que es un conjunto válido, de evaluaciones de f de x. Es decir, A tiene la capacidad de poder probar cuáles son los tags de los mensajes que a él se le canten, de un montón de mensajes que a él se le canten. Finalmente, después A emite un M y un T, a donde M no pertenece a Q. Es decir, lo que hace A en el ataque, él genera, es un generador, actúa como un generador de un MAC que trata de copiar lo que hubiese hecho en la f de x. Exactamente. Lo único que A no puede hacer para el experimento es lo obvio, porque no tendría sentido de vuelta, es lo mismo que pasa en el otro caso, en el caso de SSA Secure. Lo que no puede hacer es usar el propio f de x con el mensaje que después manda a probar A. Porque A lo que hace acá es que manda a probar un mensaje. Emite un par MT y lo que se verifica es sobre eso. Entonces, el MacForge da 1, es decir, que el experimento es exitoso, lo cual implica que el atacante fue exitoso y entonces que el algoritmo atacado no pasa esta prueba, es que se verifique que SM y ST, la verificación que se hace en la primitiva del criptosistema MAC, da 1, con el M y el T que generó fraguado A. Pero es importante que tengan en cuenta acá que A tiene acceso a la maquinola de generación de mensajes, excepto para el mensaje que él quiere fraguar. ¿Está claro esto? ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo más o menos? Bien, Nicolás, no estoy entendiendo bien quién es MIT. Vos decís MIT ¿no? Este de acá, ¿no? Claro. Este MIT es lo mismo que la otra situación, que los otros experimentos. Es lo que A decida. Esto es lo que A decida. Pero lo importante es que ese MIT es el par MIT. A decide el M y va a tratar de armarte un T trucho.
Un té trucho trata de hacerte. Y lo da para la verificación. Esta verificación que está acá es el procedimiento de Mac. Esto es un algoritmo, ¿entendés? Que hace la verificación. Es parte del mismo criptosistema. El criptosistema de Mac tiene la manera de generarlo y tiene la manera de verificarlo. Entonces, lo que hace A es trata de fraguarte un M y un T, el que él quiera. El A tiene acceso al que él quiere. De fraguarte un M y T que pase la verificación. Es decir, el experimento es exitoso, A tuvo éxito, el criptosistema está roto, no pasa esta prueba, si el atacante tiene la capacidad de fraguarte tags truchos para el mensaje que él quiere. ¿Entendés? Es como que decir, che, él me puede inventar los mensajes que quiere. Él. Entonces tuvo el Mac este no sirve porque no va a servir para garantizar integridad, para integridad con clave, porque el atacante va a poder de alguna manera u otra regenerarte lo que quiere. Hay muchos escenarios donde estas cosas pasan, ¿entendés? Donde estas cosas ocurren. Tipo, se entrena en el paso 3 todo lo que quiere y después en el paso 4 se inventa un mensaje y un T para ver si saco la ficha, algo así. Exactamente. Tal cual. Por eso es que, de vuelta, fíjense que acá es lo mismo que pasa con todos los experimentos. Vos no importa que sea para un foco particular, vos buscás lo mínimo posible que el atacante pueda hacer para romper el sistema, que es hacerlo con alguno. Basta con que tenga un par. Basta con que tenga uno solo para pasar el experimento. Quizás es el único caso posible que existe. Parece que funciona súper bien, excepto para ese caso. Bueno, ahí es donde está planteado de esa manera. Ustedes me dirán, bueno, se excluye, bueno, puede ser, en algún caso así extremo puede ser. Pero está planteado muy de esa manera. De vuelta, hay un concepto muy paranoico detrás de eso, que basta con que pueda un poquito para que ya está, ya no sirve más. Y eso está. Ese concepto está ahí. Bueno, esa es la definición del ataque de Mac de por este lado, ¿no? Entonces, buenísimo. Ahora ya tenemos un ataque para verificar esos algoritmos que nosotros queremos hacer que nos van a permitir generar integridad con clave. Con clave, que eso implica muchas cosas, porque también implica que esa integridad solo la puedes dar quien tiene acceso a la clave, cuando tiene clave. Y también la puede verificar quien tiene acceso a la clave. Es decir, la puede verificar quien la hizo y quien eventualmente la va a chequear, pero nadie más, ningún otro. Entonces eso empieza a limitar o a perfilar los usos válidos que esto tiene en la perspectiva de un mecanismo de proveer integridad. Bien, bueno, el adversario puede obtener un MAC para cualquier mensaje que elija, básicamente, eso es un poco es la idea. Se considera roto el MAC si el adversario puede falsificar cualquier mensaje independientemente si tiene o no sentido. O sea, son todos cero y puede, listo, punto. Es cualquier mensaje, ¿no? Eso es un poquito lo mismo que charlábamos. Bueno, ¿cómo puedo construir un Mac básico? Ahora de vuelta a la misma lógica de toda esta parte, ¿no? Este esquema, por eso este libro es tan bonito y esa idea es tan bonita, porque es muy, siempre lo mismo para todo y hace el mismo esquema. Entonces ahora vamos a pensar cómo lo construimos, cómo movemos un poquitito más la barra. Para decir, bueno, che, ok, tengo un atacante, tengo esta situación, a ver cómo puedo construir esto. Bueno, puedo generarlo a partir de una primitiva de cifrado de bloque. Puedo usar eso como building block para hacerlo. Entonces, imagínense que tienen f, que es una función pseudo-aleatoria, y vamos a armar lo que es un CBC MAC. Un MAC usando la misma idea de encadenamiento CBC porque queremos hacerlo con mensajes que pueden ser muy largos. Entonces, tengo una clave que elijo, y voy a tener un mensaje que lo puedo ver como una concatenación de diferentes mensajes, ¿no? De diferentes de M sub i que voy teniendo. Y establezco un T0 que lo voy a poner todos en cero. Todos valores en cero. ¿Y qué hago? Bueno, con la función pseudo-aleatoria, que la voy a usar para pasarlo, una función pseudo-aleatoria de cambio, voy a agarrar cada uno de estos T0s, que son de la misma longitud de cada uno de estos M sub i, los voy a sorear, y después le voy a aplicar la primitiva de FDK, que me va a agarrar esto y me va a hacer un scramble de los bits. En definitiva, es una función pseudo-aleatoria. Lo repito para todos los valores y me quedo con el último, el TJ. El TJ, que es este último de acá, con el último que hice. Y con esto tengo un esquema básico para poder generarlo. ¿Cómo hago la verificación? Dado, esto es el esquema de generación. ¿Cómo puedo hacer la verificación?
¿A alguien se le ocurre? Cri, cri. Bueno, en este caso, la verificación hago lo mismo y comparo los M, comparo los T que me dan al final. Básicamente es eso. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que la verificación se hace con el mensaje. El mensaje es un parámetro para verificar. Y en este caso, hago lo mismo. Esto no siempre es así. Podría no hacerlo así. Tengo que hacer otra cuenta quizás para verificar. ¿Está bien? Pero en este caso es así. Es decir, repito el mismo procedimiento desde el lado de la verificación, tomo el M, repito este procedimiento, me va a dar un TJ y comparo ese TJ con el T que me da quien me quiere verificar, hacer la verificación. Si esto da 1, entonces ese T corresponde al MAC de M. Esto está usando un encadenamiento tipo CBC, que es CBC, Chain Block Ciphertext o Ciphertext Blockchain. Bien, estamos hasta acá, ¿entienden? Entonces, listo. Acá tengo una maquinola que me puede generar un esquema. Fíjense que tengo que inicializarlo con un valor fijo. Tengo que inicializarlo con un valor concreto, 0. Esto es, este valor de integridad es determinístico si la clave es la misma. Hasta ahora, así como está planteado, es determinístico si la clave es la misma. ¿Está bien? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Hasta acá entienden? Si me quieren hacer una pregunta, joya, pues así tomo... Espectacular, todo ok, buenísimo. Bien, bueno, seguimos entonces. Tuki, vamos bien, empezamos a terminar bastante antes. Bueno, esta construcción que le acabamos de dar es infalsificable solo si se permiten mensajes de una misma longitud. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es el siguiente, ¿no? Esto si solo los mensajes son, no que sean la misma longitud de uno, sino que todos los mensajes son de la misma longitud. ¿Por qué? Por esto que pasa acá, que el ataque que vulnera el uso de longitud variable es yo podría tener dos bloques aleatorios, A y B, que quiero tener, y construyo un mensaje con los dos bloques. El primer bloque es A, y yo puedo calcular el T1, que es la función del mensaje 1, y el T2, que va a ser la función del mensaje 2, que es el segundo. Y el atacante, con estos dos, puede emitir un mensaje eh, que va a ser A, SOR B, SOR A, SOR el T1, que es la primera parte, y esa parte coincide exactamente con lo que es T2. Entonces el atacante está rompiendo el MacForce, porque puede generar un mensaje, el que quiere, y el tag que corresponde, sin tener que saber la clave. ¿No? Entonces en ese punto... ahí está la parte crítica de la generación del mensaje. Pero ustedes me dirán, pero pará, entonces no tiene sentido. No tiene sentido que el ataque, porque está pudiendo generar, si vos tenés acceso a la máquina de generación, ya lo sabés. No, ¿por qué? Porque tengan en cuenta esto. El M que usás en la no tiene que pertenecer a los que vos queryaste. ¿Está bien? No tiene que pertenecer a los que vos querías, si no, no tendría sentido tampoco. Pero y acá no lo queryé. Acá este mensaje no hizo el query de esto, de todo este coso completo. Lo hizo de las subpartes. Entonces, si él puede, mediante generando subpartes, armar un mensaje completo y que predice exactamente cuál es el tag, lo rompe. Y este es el tema. Por eso acá es que juega con el hecho de la longitud. Por eso es que si la longitud es fija, el ataque es infalsificable anterior, pero si la longitud no es fija, no lo es. Entonces necesito hacer una extensión de ese esquema para mensajes que sean arbitrarios. Bueno, ¿en qué consiste un poco esa extensión? En que tengo en consideración la longitud del mensaje. Es como que parecido a lo que pasó con el legajo, pero con el legajo, de tener el legajo como parte de lo que usaba para encriptar. Bueno, acá es parecido, porque ¿qué voy a hacer? Voy a tener una consideración dada por la longitud del mensaje. Entonces voy a tener un valor de K', que es un valor extra, que ese K' surge por tomar la longitud del mensaje, esto lo que representa es la longitud del mensaje completo que voy a generar el hash, perdón, el hash no, el MAC, y genero este K' y uso ese K' como clave de la función pseudo-aleatoria. Lo uso por ese lado, por el lado de la generación, ¿no? Entonces, en definitiva, con este combo, el MAC de K
porque la K la usé para generar la primera parte y después acá uso el K', el que derivé. Esto es acá lo que se está haciendo es un proceso que se llama derivación de clave, que es yo en base a una clave única voy generando otras claves que me van sirviendo para diferentes cosas. Bueno, acá se está haciendo eso. Es decir, en base a esta clave derivo una segunda clave derivada, que es esta K', con esta genero K', y con K' después es la que uso para el bucle de generación. Es la que uso acá, en el bucle anterior. Con eso voy a poder ir generando todos los tags, el resto es idéntico, voy a generar todos los tags, entonces esto en definitiva es un MAC de K de M que me va a dar el TJ, que es el último que generé. ¿Está bien? ¿Entienden esto? Bueno, después, eh, eh, nada, o sea, con este esquema yo lo que puedo hacer es, puedo generar muchas más claves, eso es una manera. Otra es, por ejemplo, puedo usar M', que es, a M' tomo la longitud del mensaje y a la longitud del mensaje le concateno el M, le concateno el mensaje en sí. Entonces, bueno, después el MAC con la clave K va a ser igual a hacer el CBC MAC con K de M'. Es decir, acá un poco es como que estoy usando como medio como si fuese vector de inicialización inicial, también la longitud, para que tengan en cuenta la longitud, para poder romper un poco con esa idea de poder romper las cosas a poquito y que la longitud no importe. Eso es un poco la segunda alternativa. O la tercera alternativa, puedo generar dos claves. Puedo generar una clave K1 y una clave K2. La clave K1 es la que uso para generar un T', y después con la que es parecido al otro. Es decir, acá en vez de hacer esto, uso todo el bloque completo del CBC MAC, genero un T' y después con el T' voy generando el T usando solo la clave, ¿no? Son alternativas. ¿Entendieron? Las tres alternativas son súper simples, salen directas del otro y es para abordar la situación de que yo pueda utilizarlo esto para mensajes de longitud variable de cualquier longitud. ¿Se entiende? ¿Me quieren preguntar algo acá? ¿Estamos bien? Bien. Seguimos entonces. Bueno, utilizar la longitud del mensaje como sufijo no es seguro. Eso, a su vez, me puede generar un problema, y es esto, que es esta situación, ¿no? Que es la segunda extensión, que es hacer el M'. Fíjense, acá lo que está estableciendo es que en el caso de que es sufijo, que va al final, que es la longitud que va al final. ¿Por qué? Porque yo podría establecer este ataque. Puedo crear bloques aleatorios A, B y C, que son tres bloques. Y el M1 es la composición de AA, el M2 es BBB, y el M3 es AA3CC. El 3 es el número 3 y CC. ¿Qué hago con esto? Con esto puedo, una vez que tengo cada uno de estos, a este mensaje puedo agregarle el 3, al BBB le puedo agregar el 3, y a este mensaje 3 agrego, fíjense que es todo maleabilidad, por eso parece maleabilidad, tengo que toquetearlos, hacer todo toqueteo, agrego un mensaje 3 que está compuesto de esta manera y que le aplico la función a esta parte del mensaje, a este le aplico la segunda y genero 3 tags. Y luego hago un SOR que hago T1, lo soreo con T2. Este T1 lo soreo con T2. Bueno, hacer este combo, y eso lo soreo con el mensaje C. Con el mensaje C que tengo, que era el que formaba parte de acá. Hacer este combo de cosas, que es hacer un SOR y cambiar y generar, hacen, de resultado, generan esto. Que si yo mando este mensaje coincide exactamente con T3. Y el atacante no en ningún momento generó, le preguntó al oráculo de todo este mensaje que le diera el tag. Y él lo puede deducir de la información que está bajando. Lo que este ataque muestra, ustedes dirán, bueno, es un ataque re específico, sí, es así. Pero lo que muestra esto es justamente que empieza esa complejidad, que vos tenés que hacer algo que tiene que ser muy robusto, muy, muy, muy robusto, de forma de que se banque estos toqueteos. Se banque poder toquetear bits y cambiar bits de acá y allá, de acá y allá, de acá y allá. Entonces eso es jodido de hacer. Es jodido de hacer. Y plantea un poco esta situación. Entonces, si yo lo uso de sufijo, o sea, no de prefijo, la longitud, sino de sufijo, me va a pasar esto. Incluso agregando la longitud como un dato dentro del propio mensaje que quiero encriptar. ¿Estamos hasta acá? ¿Me quieren preguntar algo? Ahora pasamos a los
esquemas de integridad que no tienen claves. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bien, seguimos. Y pasamos a las famosas funciones de hash. Yo les pregunto acá, ¿ustedes saben lo que son las funciones de hash y para qué se usan? Tapen esto, tapen criptográficas y hablemos de las funciones de hash. A esta altura ya sí. ¿Pero por qué a esta altura? Pues sí, en qué punto estás de la carrera de informática. Para hacer el equals en Java. Exacto. Es para hacer el equals en Java. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Y qué, de dónde viene que la uses para hacer el equals en Java, la función de hash? Pueden decirme la de Java. ¿Vieron hash table? Como un ID del objeto. Exactamente. Agiliza el determinar si dos cosas son diferentes. Exactamente, tal cual. Función de hash, que también se le llama el digest, lo que apunta, lo que en uno de los lugares a donde se usa, si tanto si es hash o si es digest, es para el armado de las hash tables, que es una estructura de datos, como el hash map o el hash table de Java. Todos los lenguajes tienen alguna estructura así, a donde vos lo que haces es, podés generar una clave, un índice, un ID de objeto, como muy bien menciona Ignacio, en base al objeto. Entonces vos podés fijarte en base a la información que tiene el objeto, del objeto en sí mismo, con eso hacer un digest, como una especie de compresión de la información, de forma que te dé un ID específico, que en general hay una compresión, o sea, eso te ocupa menos bits, porque si no, no tiene sentido, porque usás el objeto y listo, generás, guardás el objeto y listo, pero eso te ocupa menos bits y con eso vos podés armar como una especie de índice. Entonces, normalmente en la hash table lo que se hace es agarrás un objeto, de ese objeto generás un ID, ese ID, ese ID lo usás como clave en alguna lista enlazada o en alguna estructura indexada, puede ser un numerito, lo que sea, eh, para poder guardar ese objeto y para poder dejar ese objeto ahí y después si tenés otro que te genera el mismo ID, lo encadenás, las típicas listas enlazadas, lo encadenás en la hash table con lista enlazada específicamente en la entrada donde está ese ID. Eso era lo que se estudiaba como hash table, que creo que ustedes algo lo deben haber visto en EDA o en alguna materia similar, que es como una extensión para resolver, para armar listas enlazadas que tengan un acceso indexado, que son mucho más rápidas. Porque esto es clave porque esto te permite jugar un poco con cualquier sistema que vos hagas. Vieron que la performance de cualquier sistema es un balance entre memoria y performance. Si vos querés tener mejor performance, usás más memoria, porque haces que las cosas sean accesos indexados y listo. Es la manera en la que se optimizan algoritmos, ¿no? En todos los tests estos de lo que se llama ahora competitive programming, ¿escucharon hablar de competitive programming? Seguro que sí, algunos de ustedes escucharon hablar. Sí, sí, exactamente. Típico competitive program, aparecen muchísimo estos en cuestiones de este estilo que tienen que hacer estos usos. Bueno, esos son los hash o dishes se les llama, ¿no? Que se representa mucho por el simbolito de Sharp, ¿no? Del, ping, el simbolito de Sharp que se usó siempre. Por eso a alguna gente en C Sharp, en vez de decirle C Sharp, le decían C dishes o C hash en vez de C Sharp. Sharp es por el sostenido musical, ¿no? Que también se usa ese símbolo musical. Bueno, cuestión, esos son la idea del hash en general, poder generar una pieza sintética que comprima, que represente la información de manera comprimida. Bueno, es un poco eso. ¿Por qué te puede servir para mantener integridad hacer eso? ¿Y por qué aparece acá? Eso, por supuesto, en general no tiene clave, pero ¿por qué te puede servir para mantener integridad? ¿Por qué creen que les puede servir para eso? Para poder comparar después. Exactamente, exactamente, porque vos, ese digest que vos generás, tiene una dependencia al valor que vos hiciste. Entonces vos después podrías eventualmente usarlo para volver a compararlo. ¿Conocen alguno? ¿Ustedes algún algoritmo de hash que hayan implementado?
Por cierto, ¿quieren que hagamos un descansito? Cortito, porque así podemos terminar. ¿Les parece? Hacemos 17:20. Dale, sí, hagamos 17:30. Sí, así yo puedo tomar, me hago un cafecito y tomo algo de agua y ustedes idem. Se hacen algo así. ¿Les parece? El Shadow 56. Ahora volvemos, Mauro. Y si lo implementaste eso, crack, crack. Yo le preguntaba a uno más simple que hayan implementado usted o cómo lo implementaría. Ahí después volvemos después del corte de BTC. Claro, exactamente. Ahí, hacia allá a la larga era Satoshi, claro. No, Satoshi igual no creo que lo haya. Es más, no lo implementó. Si ustedes se fijan en el código, no lo implementó. Lo usó librería de OpenSSL. Bueno, ahí volvemos después del break.